y ya estamos ya en el segundo, ¿verdad? Segundo domingo de enero. Y hemos visto que realmente el mensaje de la Navidad y la realidad de Cristo naciendo, a pesar de que ha sido quizás lo más maravilloso que ha pasado en la historia. Lo más maravilloso que ha pasado en la historia ha tenido que ver con Cristo en todo momento, ¿verdad? Cuando Él nació, cuando Él murió, cuando Él resucitó y cuando Él vendrá. Así que todo ha estado relacionado con Cristo, lo más importante de la historia de la humanidad. Pero es cierto que en esta experiencia de su nacimiento, al principio hubo cierta consternación, confusión, hasta que se aclararon las cosas. Pasó con María, pasó con José, pasó con los pastores y pasó también en Herodes y en la ciudad de Jerusalén. Claro, los primeros reaccionaron y después fueron bendecidos porque aceptaron el mensaje de Cristo, aceptaron el nacimiento del Mesías. No así con Herodes, que siguió en su posición negativa en cuanto a Cristo, en cuanto al rey que había nacido. Y hoy vamos a ver este mismo asunto, pero quizás de una manera más general, porque nos vamos a ir a un evangelio que no narra la Navidad, pero sí narra que Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo, y es el evangelio de Juan. Así que vamos a vernos, y el evangelio de Juan no es uno de los evangelios sinópticos que hablan de una manera organizada la vida de Cristo, sino que fue más al mensaje de Cristo, al significado de lo que Cristo significa. Y por eso es un evangelio tan maravilloso. Bueno, toda la Biblia es maravillosa, pero el evangelio de Juan va específicamente a explicarnos quién es Cristo y cuál fue el mensaje que Él nos trajo. Así que vamos a ver ahí en el capítulo 1, comenzando en el versículo 1, y vamos a decir que en estos dos versículos que van a estar incluidos hoy en el mensaje, dos de los versículos que los teólogos dicen son los versículos más importantes de la Biblia, porque son los que recogen, vamos a decir en términos generales, el mensaje del evangelio de una manera resumida y concreta. Así que damos gracias a Dios y vamos a tratar de concentrarnos en esto. Consternación, no para menos por lo que realmente grande está pasando. Y yo sé que estas personas, la mayoría, no podían tener idea de realmente aquel niño que estaba naciendo en un pesebre, todo lo que eso significaba. Pero Juan en el versículo 1 nos aclara más. Comenzando en el versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Juan aquí nos está aclarando realmente quién es el que nació. El verbo de Dios. ¿Y quién es este verbo de Dios? Bueno, en el versículo 1 vemos que es Dios mismo. Y este es uno de los principios que nos llevan a la conclusión de la Trinidad. Dios mismo en la persona está naciendo. Emmanuel, Dios con nosotros. Así que, por consiguiente, ese acontecimiento no es cualquier cosa, es algo extraordinario. En el versículo 2 nos aclara que Él no fue creado, sino que Él es parte del que creó todo, porque Él es Dios. Todo fue creado por Él, dice el versículo 3, y recalca: si no es por este Jesús, si no es por este verbo de Dios que está naciendo, que está viniendo al mundo, no existiera nada. Él es Dios, Él es creador, junto con el Padre y el Espíritu Santo, un solo Dios en sus personas. Y aquí está aclarando lo maravilloso de la expresión de la Navidad, del nacimiento de Cristo. De lo que pasó realmente cuando ese Cristo vino a este mundo y nació, qué es lo que realmente estaba ocurriendo allí. Si cualquiera de nosotros trabaja en una oficina de una compañía importante y sabemos que un día va a venir alguien de la oficina principal, un inspector, yo estoy seguro que todos nos prepararíamos y viene un inspector, viene alguien, pero ¿qué si sorprende y quien viene es el dueño, el número uno, el más grande? Pues hay consternación. ¿Qué es esto? Vino el principal, vino el jefe, vino el máximo. Y en la Navidad, hermanos, lo que Cristo, este nacimiento del Señor Jesús, esta venida
No es que Él envió un ángel, no es que vino un iluminado, un profeta. Es el mismo Dios encarnado. Él nos está visitando y por eso definitivamente fue algo extraordinario. Por eso, independientemente de que la Biblia no diga exactamente la fecha, nosotros lo celebramos y lo celebramos con tanto gozo en el verdadero espíritu. Porque algo maravilloso sucedió, algo maravilloso pasó. Ahora vamos a ver también, y le decía, como el Evangelio de Juan es tan, vamos a decir, va a la enseñanza general y a la doctrina, vamos a estar mirando lo que eso significa en algo general y trae consternación al mundo porque viene el Dios, como ya vimos, pero viene hablando de una victoria segura en contra del pecado. Y vamos ahora a ver los versículos 4 y 5, ahí en Juan. Juan capítulo 1, versículos 4 y 5. Hablando del verbo, hablando de Cristo. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y fíjense cómo dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quiere decir que ese Dios, ese Cristo, es la luz. El pecado son las tinieblas y las tinieblas no pueden prevalecer en la luz. En el versículo 4 viene esa declaración preciosa de que Jesús es la vida y esa vida es la luz. Recordemos, hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios de que todos hemos pecado. Quiere decir que en un momento en nuestra vida, desde el momento que pecamos, ya nosotros desde ese momento estamos en oscuridad. Es lo que en otra parte habla de un espíritu muerto. Quiere decir que estamos vivos, nos pensamos, caminamos, hablamos, reaccionamos, tenemos sentimientos, tenemos voluntad, pero espiritualmente estamos en oscuridad. Espiritualmente estamos muertos. Quiere decir que esa es la condición. Pero ahora viene ese Cristo que trae vida, por consiguiente trae luz y esa luz ha vencido. Así que gracias a eso, hermanos, gracias a ese nacimiento, gracias a ese Cristo, a ese Dios encarnado, toda la humanidad que hemos estado viviendo en la oscuridad porque todos hemos pecado, ahora tenemos la bendición de ver la luz y de que las cosas cambien. Y claro que tiene que ser un mensaje muy perturbador y muy preocupante para la luz, para los que están en tinieblas, para las tinieblas. Déjenme decirle esto, y ustedes lo saben. ¿Qué hay que hacer para que haya oscuridad? Quitar la luz. Y lógicamente aquí no podemos quitar toda la luz porque están las ventanas y estamos de día. Pero si todas esas ventanas estuvieran cerradas, ¿qué pasaría que ahora? Estuviéramos en oscuridad total. ¿Y qué hay que hacer para que la oscuridad se vaya de un lugar? Que venga la luz. ¿Se dan cuenta que la oscuridad totalmente depende de la luz? No es algo que ella puede hacer. La oscuridad es la ausencia de luz. Por consiguiente, al aparecer la luz, viene en victoria. Porque la oscuridad no tiene poder ninguno delante de la luz. Esa luz, Cristo es el Dios Todopoderoso, el Rey de este mundo, el Príncipe de este mundo que representa la oscuridad, no tiene poder, fue vencido cuando la luz llega. Hermanos, si eso pasa en cualquiera de nosotros, muchos han estado preocupados por lo grande de sus pecados, por lo terrible de sus adicciones, por lo poderoso que ha sido en su vida esas costumbres de pecado. Y es que no entienden que la solución es la luz de Cristo. Miren, de lo que hay que preocuparse es de poner la fe en Jesucristo. Esa es nuestra parte. Porque cuando ponemos la fe en Jesucristo, el Señor entra y la luz echa fuera la oscuridad. Es Cristo, no es nosotros. Por consiguiente, todo el trabajo que estemos tratando de hacer, cumpliendo una religión, cumpliendo ritos, cumpliendo requisitos y esto y lo otro, es fallido.
Porque la luz no está en eso, la luz está en Cristo. Él fue el que nació. Él es el Hijo de Dios. Él es la luz. Y como dice el versículo, la luz o la oscuridad en la luz no desaparece. No existe. Yo creo que les conté hace muchos años ya esta anécdota. Y en mi iglesia donde yo crecí había un hermano muy amado, diácono. Se llamaba Amado. Este hombre, antes de ser cristiano, era brujero. Y él contó un lugar y yo era un niño, pero yo estaba ahí suficientemente grande para entender la historia. Y en un lugar, en un momento en la iglesia, él contó un testimonio. Y él dijo, yo era brujero y yo participaba de esas reuniones en las cuales los espíritus de los muertos hablaban. Poseían a alguien y hablaban y traían un mensaje. Nosotros sabemos ahora que eso es mentira. No hay tal espíritu de ningún muerto que hable, son demonios que engañan y se hacen pasar por los muertos. El espíritu de los muertos no anda por ahí, el espíritu o está en la presencia de Dios o está en el infierno, no anda por ahí. Los demonios sí andan por ahí y confunden. Entonces él contó y él dijo la experiencia que tuvo. Y él dijo, yo participaba de estas reuniones porque eso es lo que yo era. Pero alguien me habló de Cristo. Yo acepté a Cristo en mi corazón. Pero ¿qué pasaba? Que recién convertido coincidía días después en una de estas reuniones. Y él fue. Y él cuenta que como siempre, todo igual que siempre, no sé exactamente, nunca he estado en nada de eso, ni quiero estar. Pero se sientan alrededor, no sé cómo será, unas mesas, unas sillas, unas luces, unas cosas, unas velas, qué sé yo. Y ese día no pasó nada. Ningún espíritu apareció. Y el que estaba dirigiendo eso dijo, aquí hay algo. O aquí hay alguien que está echando a perder la sesión. Aquí hay algo que no permite que el espíritu aparezca. Que haya una manifestación de ese supuesto espíritu. Bueno, un espíritu pero demoníaco, ¿no? Y él decía, él estaba sentado y decía, ese soy yo. Yo sé que ese soy yo. Cristo está conmigo ahora. Y efectivamente, donde está la luz de Cristo, la oscuridad desaparece. No puede estar, no tiene poder. Por consiguiente, cada uno de nosotros en nuestra propia vida, hermanos, aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, tenemos que reconocer que cuando algo oscuro se está manifestando en nuestra vida, el grave problema es que nos estamos alejando de la luz. Que no estamos permitiendo que realmente ese Espíritu Santo que está en nosotros haga su obra. Con razón dice allí Santiago que tantas veces el Espíritu está constrito, está triste en nosotros. ¿Por qué? Porque no le damos el lugar que Él merece, que es el número 1 en nuestra vida. Porque hermanos, no tiene sentido. Donde está Cristo hay oscuridad. No tiene ningún sentido. Ni física si es la luz física, y menos espiritual. Por consiguiente, claro que eso trae problemas, perturbación grande a los que quieren estar en la oscuridad. La luz molesta. Al príncipe de este mundo y a todos sus seguidores, Cristo molesta. Esa luz molesta y por eso tratan de apagarla. He estado leyendo, hermanos, y nosotros, ¿verdad que leímos la historia de los cristianos cuando los romanos los echaban a los leones y todo aquello? Y decimos, ay, aquella época terrible. Hermanos, si usted no lee las noticias, bueno, trata de ver las noticias donde aparecen este tipo de noticias, porque en la prensa normal no habla muy poco de estas cosas. No es nada lo que pasó con Roma. Escuchen, por favor, en números, con lo que está pasando hoy. Hay muchos más cristianos siendo martirizados, muertos, torturados ahora que lo que hizo Nerón con los romanos en el tiempo de los romanos. Porque antes era Roma solo, ahora está esparcido en muchos países donde los hijos de Dios son perseguidos. Quiere decir que la oscuridad sigue protestando, sigue luchando en contra de la luz, y esa luz es Jesucristo. Y más molesta, y molesta tanto que ya es hasta políticamente incorrecto decir esto. Más molesta cuando es un mensaje
tan específico, tan particular. Porque no hay muchas luces, hermanos, según este evangelio. Y eso molesta a los que dicen tener también la luz. Porque la Biblia enseña que nada más que hay una luz. Hay una luz única sobre la cual la oscuridad de este mundo huye. Y esa luz es Jesucristo. No hay ni los demás son bombillitos de mala muerte. Luz es Jesucristo. Y eso trae perturbación al mundo. Vamos a ver qué dice. Vamos ahora a Juan 3. Y vamos a continuar la lectura que se tuvo en la lectura devocional. Los que prestaron atención recordarán que la historia de Nicodemo, que vino de noche escondido, un hombre que era un conocedor de la Biblia, a buscar de Jesús y a hacerle preguntas a Jesús, porque estaba interesado en Cristo y reconoció que las cosas que hacía Cristo no las hacía cualquiera y vino interesado. Y el Señor le habló acerca de que no era por religión, que era necesario al hombre nacer de nuevo. Y en la explicación de lo que significa nacer de nuevo, que él no era, ¿cómo? Entrar otra vez en la barriga de tu mamá y volver a nacer, ¿qué significa eso? Él estaba totalmente perdido de lo que estaba hablando Cristo. Y estaba hablando en términos espirituales. No está hablando de la carne, está hablando de un nacimiento espiritual. Y explicando eso, ahí están estos versículos tan conocidos, tan preciosos, comenzando en el versículo 16, Juan 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, quiere decir a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Así que el versículo 16, que muchos de nosotros lógicamente conocen de memoria, yo no sé cuántos de ustedes antes de ser cristianos veían en las olimpiadas o juegos deportivos que había un tipo siempre con que decía Juan 3:16 y estaba buscando la cámara. ¿Nunca vieron eso? Yo lo vi en mi país y decía, mira ese hombre con el letrero Juan 3:16. Y es porque el gran mensaje que ese texto tiene. Y la importancia de este texto de lo que enseña. Ahora, fíjense que ahí habla de cosas muy particulares. En el versículo 16, ¿de cuántos amores habla? De uno, que es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, uno. ¿Cuántos beneficiados hay? Uno, el mundo, todo el mundo, pero es algo específico. ¿Cuántas entregas se hizo por ese mundo? ¿Cuántas? Una, la del único Hijo de Dios, la del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántas oportunidades hay de tener la vida eterna? ¿Cuántas? Una, creer en Él, creer en ese Hijo de Dios para que todo aquel que en Él, no en ellos, en Él crea, tenga vida eterna. Si usted se fija, todo es uno, es algo muy particular. Un Dios enviando a un Hijo al mundo para que todo el que crea en ese Hijo sea salvo. Hermanos, eso molesta a todos los que enseñan que hay otro camino. Molesta a todos los que digan que hay otras formas también de llegar al cielo. Que los cristianos no tienen por qué decir que ellos son los únicos que tienen la luz. Hermanos, pero yo no puedo dejar de predicar otra cosa porque eso es lo que mi Biblia enseña. Porque déjenme decirles, ¿qué creen ustedes? Si llegan a un lugar y están medio escarriados y quieren llegar a un punto específico y alguien les dice, cualquier camino llega allí, es mentira, que nada más que hay uno. Usted no quiere que lo engañe, ¿verdad? Usted quiere que le informen cuál es el camino para llegar allí. Porque se dicen, coja cualquier camino, ¿qué va a pasar cuando coja un camino equivocado? ¿Qué va a pasar? Que nunca va a llegar al lugar. Y cuando llegue allí, ¿qué va a decir? Me engañaron. O no me dijeron la verdad. Ay, pero usted sabe lo que es decir que nada más que hay un camino y los demás caminos pobrecitos. Hermanos, estamos predicando el Evangelio de Cristo para salvación de las personas. Nuestro interés, que es el interés de Dios,
es que todo el mundo conozca cómo ser salvos. Amén. Dios quiere que todos sean salvos. Es el deseo de Dios. Y para eso el mensaje de Él es que tiene que ser específico, explicando cómo ser salvo. Y la forma de ser salvo, según este texto, es creyendo en el Hijo de Dios. Él fue el enviado, Él fue el que nació, Él fue el que murió. Así que, hermanos, la expresión de amor de Dios fue enviando a su único Hijo por nosotros, único Hijo. Él es el camino, la verdad y la vida. En el versículo 17 vemos que reafirma lo particular de ese mensaje. Él envió a su Hijo. Él envió a su Hijo, ¿para qué? Para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Él. ¿Se dan cuenta que no es tal religión? Es Cristo, es Él, para que el mundo sea salvo por Él. Así que por eso es a Él al que hay que creer, a Él es el que hay que predicar. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero es, como ustedes ven, es bien particular. Se refiere a una persona, a un Dios, a un plan, uno. Y eso trae perturbación, trae problemas a las demás religiones que dicen que ellos también tienen la verdad. Algunos de ellos, quizás con toda sinceridad, dicen, está bien. Nosotros, por decir un ejemplo, los budistas, creemos que para ustedes Cristo es el camino, para ustedes. Pero así como mismo yo cedo, ustedes deben de cederme a mí y decir también por mi camino llego al cielo. Eso suena muy democrático, pero es una gran mentira. Yo debo decirle, lo siento mucho. Gracias por tú aceptar que mi camino llega al cielo, pero yo no puedo aceptar que el tuyo me lleve al cielo. Porque si yo acepto, fíjense hermanos, si cualquiera de nosotros acepta que hay otro camino para llegar al cielo, lo que yo estoy diciendo es que Dios es mentiroso. Lo que yo estoy diciendo es que Cristo es mentiroso, porque Él dijo que Él era el único camino para llegar al Padre. Él dijo que no hay dos, no hay tres, hay uno, y ese soy yo. Y para que no quede dudas, hermano, está ahí el versículo 18. El que en Él cree. El que en Él cree no es condenado. Así que se trata de la persona. Y fíjense, hermanos, y esto es tan importante que nosotros lo reconozcamos. Cristo vino a salvar a un mundo que ya está perdido. Cristo no vino a condenar al mundo. ¿Por qué? Porque ya el mundo estaba condenado. Él vino a salvar lo que ya estaba perdido, que todo estaba ya perdido. Porque ya todos hemos pecado. La condenación entra al mundo ¿cuándo? Cuando entró el pecado. Cuando nosotros hemos sido condenados. Cuando pecamos. ¿Y qué oportunidad tenemos? Cuando ponemos la fe en Cristo. Cristo vino a un mundo en oscuridad. Cristo vino a un mundo perdido. Ya estaba perdido antes que Él viniera. Ya el pecado había llegado antes. Ya todos habían pecado y todos seguimos pecando, y por consiguiente lo que reina y lo que reinaba y lo que sigue reinando es la muerte. Desde el momento que pecamos ya estamos en oscuridad, ya estamos separados de Dios, ya estamos en muerte, y nuestra única esperanza es la luz, que es Cristo. La única esperanza de un muerto es la vida, y ya estamos muertos espiritualmente. La vida es Cristo. Por eso Él no vino a condenar, Él vino a salvar lo que ya estaba perdido, ya estábamos condenados. ¿Qué dicen los versículos 19 y 20? Continuando el versículo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
Así que este texto explica por qué a pesar de que Cristo nació, por qué a pesar de que Cristo ya vino, sigue el pecado, sigue la muerte, siguen las guerras, siguen las violaciones, siguen los crímenes, siguen la drogadicción y la prostitución y todo eso sigue. ¿Por qué? Porque el hombre prefiere seguir en la oscuridad, prefiere la oscuridad a la luz. La luz vino, pero el hombre prefiere no aceptar esa luz, no abrirle su corazón para que el Señor alumbre. Y hermanos, la única esperanza del que está en oscuridad para que encienda la luz, es decir, estoy oscuro y necesito luz. Y ese es el grave problema de este mundo. Hermano, y cada vez empeora. ¿Saben por qué cada vez empeora? Porque cada vez más a la oscuridad le dicen luz. Y a la práctica del pecado, que la Biblia enseña que es pecado, ahora dicen, no, eso ahora es normal, o eso está en ti, o lo que sea. Justificando la oscuridad. Es más, en algunos casos hasta se aplaude que tú estés en la oscuridad. Qué bien tú estás a ti, porque como tú eres así, pues sigue oscuro. Y déjenme decirle esto, hermano, eso se aplica a cualquier aspecto de nuestra vida que la Biblia llame pecado. Hasta que no haya una convicción de que esto que yo practique o esto que está en mí o lo que sea es pecado, yo no voy a reconocer que estoy en oscuridad y necesito la luz. Quiere decir que es un paso muy importante en la conversión de la persona. Cuando la persona está analizando su vida, tiene que reconocer y decir, bueno, porque me guste o porque me atraiga, no quiere decir que es bueno. Porque ¿saben qué, hermano? Y ustedes lo saben, todos venimos de la misma herencia. Aquí no hay nadie que venga de otro planeta. Todos venimos de la herencia de Adán. Y esa herencia la llevamos en los cromosomas o los genes, no sé dónde, espirituales. Tenemos esa en nosotros. Quiere decir que en nosotros está esa tendencia al pecado. Tenemos que reconocer que aunque está en nosotros, está en esa parte natural pecadora que hemos heredado y no significa que por eso es luz. Si la Biblia le llama pecado, estoy en oscuridad y necesito la luz. Ahora, ¿qué luz? La única luz que puede alumbrar ese pecado, ya hemos visto, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, Él es el que vino, Él es el que murió en la cruz por mis pecados, Él es el que resucitó, en Él está la esperanza. Así que, hermanos, hay dos opciones con relación a Cristo. No hay tres. La indiferencia es parte de la opción del rechazo. O le abro mi corazón y le permito que me alumbre a pesar de que todavía salgan más basuras, porque ¿qué pasa cuando la luz entra en un lugar? Como aparecen cosas, ¿verdad? No sé, ya yo no me quiero ni mirar en el espejo muchas veces, porque en el baño de mi casa, en la parte del espejo hay como 6 luces. Cuando me miro digo, wow, estas manchas, yo no tenía estas manchas antes. En la luz aparecen cosas que estaban ocultas. Y con Cristo pasa igual. Uno se reconoce que es pecador, pero hacía una serie de cosas que eran pecados y no estaba en la ignorancia. ¿No nos pasó eso? Y cuando hemos aceptado a Cristo, resulta que no solamente la convicción que teníamos, sino otras cosas que practicamos. Ahora la luz de la palabra nos dice eso también deshonra a Dios. Por consiguiente, tenemos que estar dispuestos a eso. Reconocer la necesidad de esa luz. Hace muchos años, y esto lo conté también en algún momento hace años también. En mi país fuimos a visitar, Ruth y yo, mi esposa y yo, a mi hermana. Para los que son de Cuba, ella vivía cerca de la punta de Maicí, después de la ciudad de Baracoa. Eso es el fin del mundo. Quiere decir que para llegar ahí, nosotros vivimos en La Habana, tuvimos que ir a Santiago de Cuba, de Santiago de Cuba ir a Guantánamo, todo eso en autobús. De Guantánamo otro autobús hasta Baracoa. Para llegar ahí, fíjense que esa ciudad por muchos años estuvo como fuera de la sociedad porque nada más que se podía llegar por mar. Las montañas de la Sierra Maestra en el medio impedían poder llegar a esa ciudad. Por eso se mantuvo así como tan especial. Pero llegar a Baracoa, montarse, alquilar un jeep
llegar hasta un río, se llama el río Yumurí, pagar a un barquero que te pase el río. Ahora, después que tú pasabas el río, dejaste atrás civilización. Porque la única manera era un avioncito, una avioneta, que cuando había buen tiempo llegaba a la misma al faro de la punta de Maicí. De la punta de Maicí de Cuba, yo lo vi, se puede ver Haití, cuando el día está claro. Porque es donde se acaba Cuba y empieza la isla de la Española, y desde un día claro tú puedes ver las montañas de Haití. Y ahí vivía mi hermana. Y cuando íbamos en el camino, las personas que nos estaban acompañando nos decían, hay que apurarse, se nos va la guagua de Guantánamo. Hay que apurarse porque nos coge la noche, esa era la gran preocupación. Nos coge la noche. ¿Y yo cuál es el problema? Yo supe cuál era el problema. Porque llegamos allí y ya estaba oscureciendo. Cuando pasamos el famoso río que nos estaban esperando del otro lado un hermano de la iglesia con 3 caballos, no 3 caballos, un caballo y un mulo. El caballo se lo dieron a Ruth y a mí me dieron el mulo. Y todo, bueno, ya estaba oscureciendo. Empezamos a subir el río, un río precioso, abajo el río Yumurí. Empezamos a subir. Piedras lisas esas así, ya de tanto caminarle por encima. Y yo mirando, decía, este mulo espero que sepa por dónde va. Y todo iba bien, hasta que oscureció. Hermano, usted que haga así y no se vea los dedos de las manos, porque era un bosque, metido en medio de los caminitos aquellos todo el tiempo subiendo, sube y sube y sube. El que iba adelante al final encendió como una antorcha, pero éramos, no sé cuántos éramos, pero él iba adelante con la antorcha y atrás íbamos, yo creo que yo era el último. Y yo oía la lucecita aquella y decía, mulo, sigue la luz, porque yo no sé. Entonces yo no sabía si estaba pegado al borde de acá, si estaba pegado al borde de aquí, si había un barranco, si no había. Hermanos, qué desagradable. Cuando llegamos a aquel lugar, a un descanso, y ahí pasamos la noche, no seguimos, que yo puse los pies en tierra firme, qué alivio. Porque dije, esto no se mueve, aquí yo sé dónde estoy. Pero encaramado en un mulo que tú no sabes dónde estás, si estás en un precipicio, si estás cerca, en oscuridad, terrible. Y esta ilustración que tiene que ver con la luz física, yo digo que es perfectamente aplicable a la vida espiritual. Por eso constantemente muchos de nosotros no se han hecho esta pregunta, ¿cómo la pueden hacer la gente sin Cristo? ¿No se han hecho esa pregunta? ¿Cómo pueden enfrentar la vida sin una esperanza después de la muerte? ¿Cómo pueden enfrentar un problema familiar? ¿Cómo pueden enfrentar una enfermedad? ¿Cómo pueden enfrentar la pérdida de un ser querido? Sin la esperanza, sin la confianza, sin la luz de Cristo. ¿Cómo? Yo no sé cómo. Pero yo me imagino que así se sienten. En la oscuridad, no sabe qué hay mañana, no sabe qué va a pasar, nada. Déjenme decir, hermano, yo no sé qué va a pasar mañana, pero sé que el Señor está en mañana ya. Para el Señor no hay pasado, presente ni futuro. Él, mi Dios, ya está en mañana esperando por mí. Amén. Quiere decir que yo sé que Él está allí. Por consiguiente, el camino no me interesa. Él es la luz. Él está conmigo. Él me alumbra el presente y yo confío en que Él está en el futuro. Por consiguiente, hermano, esa es la realidad. Ese es Cristo y es lo que este mundo necesita. Esa luz. Ese mensaje, esa persona, ese es el mensaje, ese es lo que nosotros compartimos. Jesucristo es la solución, Jesucristo es la luz, es lo que puede traer esa paz en el corazón, esa esperanza, esa seguridad. Es el que nos da la vida eterna, pero además nos da el presente para llegar a esa vida eterna. En confianza, en paz, en seguridad. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos nosotros llevar la luz si nosotros mismos estamos jugando con la oscuridad? Estaba leyendo un artículo que un hermano de la iglesia puso ahí en Facebook y yo inmediatamente lo repetí. De las consecuencias sociales que trae la pornografía, que por cierto es una industria de billones con B.
billones de dólares en el mundo entero, pero Estados Unidos vamos a decir que es la mata. La raíz que eso provoca en la vida de las personas, sobre todo de los hombres, y lo que eso provoca en la sociedad. El tráfico humano. Y uno dice, pero espérate, estamos en el siglo, ¿en qué siglo estamos? Tráfico humano. Yo pensaba que eso era de la época de España y de que los traían los esclavos de África. No, ahora. Tráfico humano de mujeres, de niñas, de señoritas, en un mercado horrible. Se mueve en el mundo entero, incluyendo Estados Unidos. Y para que usted se entere, la ciudad de Atlanta es uno de los centros más grandes de tráfico humano en los Estados Unidos. Niñas y muchachitas y mujeres traídas de Sudamérica, traídas de Asia, de aquí se distribuyen. Y toda esa morbosidad y pecado de hombres que pagan. Por eso la raíz estuvo en la pornografía. En un momento que en su casa mirando esas cosas se aberraron. Hubo aberración en sus mentes. Y ahora para satisfacer esa aberración y ese pecado, tienen que pagar por una joven, por una muchacha, por esto y por lo otro. Quiero decir, hermanos, que la oscuridad en la ausencia de Cristo y del Evangelio tiene consecuencias terribles en esta sociedad. Efectivamente, todos los problemas, mencione cualquier problema, está basado en que Cristo está ausente, incluyendo los problemas de la iglesia, llamada cristiana, donde no está Cristo. Donde no se predica el Evangelio de Cristo. No se ha convertido en un club social, en un lugar, y no se predica el Evangelio de Cristo. Así que la ausencia de Cristo es la raíz de todos los males prácticamente, incluyendo lo de la supuesta, digo entre comillas, porque una iglesia verdaderamente cristiana sí tiene que estar Cristo, ¿no? Pero tristemente en una religión cristiana sin Cristo, el problema es que falta Cristo, falta su Evangelio, falta su predicación, y por eso se convierte en lo que se convierten. Ahora, ¿cómo yo puedo ser parte de una solución a este problema de que la luz de Cristo alumbre, haga su parte, que la oscuridad se vaya? ¿Cómo? Bueno, el primer paso yo creo que casi, me imagino que todos lo sepamos. Permitiendo que ese Cristo nazca en mi corazón. Permitiendo que no sea una religión, no sea lo que yo puedo hacer, no sea lo que yo pueda comprar, sino permitiendo que ese Cristo entre en mi vida, sea mi Señor, mi Salvador, y que yo esté dispuesto a humildemente ponerme en sus pies y decirle, tú eres ahora mi Señor, tú eres mi Maestro. Poner toda mi fe en Él. Permitirle que Él sea parte de mi vida y de ahora en ese momento en adelante vivir en obediencia a ese Señor. ¿Cómo puede ser rey si yo no soy su siervo? ¿Cómo puede ser Señor si yo no soy su siervo? Si yo hago lo que yo quiero. ¿Qué clase de Señor es ese? Donde su siervo no hace lo que él quiere, sino lo que uno mismo quiere. Ahí definitivamente hay una gran contradicción. Así que tiene que empezar con cada uno de nosotros. Por fe, creyéndole y aceptándole, y ahora también por fe sometiéndonos a su voluntad. Y buscando en oración y analizando nuestra vida y empezar a ceder. A decir, esto que está en mis manos te lo dejo. Esto que yo estoy haciendo está en tus manos. Esto que yo he estado haciendo a mi manera ahora va a ser a tu manera. Esto que yo estoy haciendo deshonra tu nombre, queda fuera. Y en ese espíritu es que el Señor obra en mi vida, obra en mi iglesia, obra en mi ciudad y obra en mi mundo. Empieza por nosotros. Así que no es hora de estar pensando, hermanos, de lo que hacen. Es hora de estar pensando en lo que hago.
No solo de estar mirando lo que Dios puede hacer en otros, es hora de estar mirando lo que Dios puede hacer conmigo. Amén. De eso se trata. Por consiguiente, hermanos, teniendo en cuenta esto, tenemos que reconocer que esto se trata de una práctica, de un estilo de vida. Y fíjense cómo dice, a modo de conclusión, en el versículo 21, Juan 3, 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Quién es el que viene a la luz? Según ese texto. ¿Quién es? El que practica la verdad. Y una de las cosas preciosas del Evangelio, hermanos, es que es práctico. Yo me acuerdo en la escuela, cuando yo era muchacho, decían, hay dos posiciones. Una es la persona que es realista y la persona que es idealista. Eso me enseñaron a mí en la escuela. Comunismo. Y me decían, la persona que es realista ve las cosas verdaderas, las reales, un mundo verdadero, es el mundo material, en el cual tú tienes que trabajar y luchar y estudiar y esta cosa. Esa es la persona realista. Es la persona que tiene los pies puestos en la tierra. Ahora, el otro grupo son los idealistas. Los que están en otro mundo, están en otro lado, tienen su mente por ahí vagando, creen en Dios, creen en los ángeles, creen en la Biblia, creen en toda esa serie de cosas, son idealistas. Entonces este pobre muchacho ahí en medio decía, bueno, yo soy de este lado, porque yo creo en Dios, yo creo en la palabra de Dios. Pero ¿por qué me quieren sacar de este otro? Y lo que yo aprendí es que eso era una gran mentira. Porque la gran mentira es esta. La persona que es realista, que tiene los pies puestos en la tierra, está consciente de que hay un Dios poderoso y eterno, que lo creó, que lo puso en esta tierra y le puso estos dos pies con un propósito para vivir en esta tierra. Por consiguiente, es una gran mentira. El cristiano verdadero es el más realista de todos, porque ve la realidad no solamente de lo material, sino de lo espiritual, que también es realidad. El ser humano no es solamente hígado, riñón, hueso y carne y sangre. El ser humano, también realmente hablando, es conciencia, es voluntad, ¿no? Ese es el alma. Y realmente hablando tiene esa parte espiritual que entrega a Dios cuando le adora, cuando le alaba, cuando le sirve. Por consiguiente, el verdadero realista es el que tiene a Dios en su lugar. Hermanos, y esa es la posición correcta. Fíjense cómo dice, así que no se trata de algo místico. Oh, la luz de Cristo, que venga la luz, aparezca la luz, que aparezca la luz, no veo la luz. Ven luz, aparece luz. No se trata de algo idealista, místico, emocional. Se trata de algo tan verdadero como el que practica. Hermanos, ¿qué quiere decir practicar? Poner en práctica, obedecer. Practicar la verdad es ayudar a mi hermano, darle al que necesita, sacar tiempo y compartir de Cristo. Practicar la verdad significa que si yo estoy metido en un vicio, cualquiera, alcohol, droga, marihuana, que ahora resulta que se está aprobando, pornografía, cualquier vicio en el cual yo estoy metido, si yo voy a tener la luz, yo tengo que dejar de practicar y tengo que practicar la verdad. La verdad es lo que la Biblia enseña y cuando yo la practico y la pongo en práctica, entonces estoy en la luz. Amén. Amén. La iglesia está en la luz cuando sale a predicar de Cristo, porque esa es la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándoles. Cuando la iglesia practica eso, está en la luz. Porque está obedeciendo a Cristo, porque está siendo parte, está viviendo. Eso es evangelio, esa es la luz. Y eso es lo que yo tengo que empezar a hacer por mi propia vida, hermanos.
A cada uno de nosotros nos corresponde personalmente delante del Señor poner ahí nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestra vida, nuestras costumbres y decir qué de esto practica tu verdad y qué no. Porque Señor, yo quiero estar en la luz. Yo quiero estar en la luz. Este mundo está oscuro. Necesita la luz y nosotros somos la luz. Cristo es la luz a través de nosotros. Lo dijo Cristo, vosotros sois. ¿Cómo dijo? ¿No lo dijo? Vosotros sois la luz del mundo. Y dice que una luz no se pone debajo de la cama, debajo de la mesa, se pone en alto para que alumbre la mayoría de las personas. Y la forma que se hace eso es practicando la verdad. Así que, hermanos, terminando el mensaje. El llamado es a la reflexión personal. Para que nosotros decidamos realmente que la luz de Cristo resplandezca en nosotros para alumbrar a este mundo. Y eso, hermanos, tiene que ver, debe de comenzar por la costumbre mía cotidiana. ¿Qué lugar tiene el Señor en mi vida? Ahora, cuando hablamos vida, pudiera parecer algo demasiado subjetivo. ¿Qué Señor tiene lugar en mi vida? ¿Qué Señor tiene lugar en mi agenda? Si me levanto a las 5 de la mañana, ahí empezó a marcar. Y si me acuesto a las 11 de la noche, ahí terminó. De esas 5 de la mañana o 7, a la hora que me levanto, hasta la hora que me acueste, ¿qué lugar tuvo el Señor ahí en mi vida? El tiempo de oración que le dediqué, el tiempo de meditación, el tiempo de servicio. Ahí se analiza mi vida. Y el llamamiento es hoy a cada uno de nosotros a que tome muy en serio obedecer la verdad para que la luz de Cristo alumbre. Porque lo cierto es que el mundo lo necesita. Miren, hermanos, nuestra iglesia tiene algunas características, no creo que son únicas, pero tiene algunas características. Una de ellas es que la mayoría de nosotros vive lejos del templo. Vivimos regados en todo Metro Atlanta, desde Newnan hasta Beaufort, Covington, y vaya usted a saber. Quiere decir que realmente se hace complicado para nosotros tener una vida como iglesia diaria o constante en este lugar. Quiere decir que venir aquí el domingo para mí no ha sido un problema, ya por 20 años lo he estado haciendo desde Loganville. 25, media hora de manejar, no me es gran cosa, un día a la semana para venir a la iglesia. Pero si yo quiero, hermano, fíjense lo que le quiero decir de todo corazón. Estar unido a mi iglesia en luz y siendo útil, necesito encontrar otras soluciones cerca de mi casa, el lugar donde yo pueda brillar en mi vecindario, alrededor mío como iglesia. Por eso de todo mi corazón yo motivo a los hermanos para que sean parte de los grupos de oración de la iglesia. Los grupos pequeños. Yo me gozo tanto en mi grupo pequeño, ¿saben por qué? Porque hermanos que yo conocía de lejos ahora los conozco en intimidad. Conozco cuáles son sus preocupaciones. Los he visto porque hemos ido al Walmart, porque yo vengo de aquí de Decatur. Hemos ido al Walmart, hemos salido, hemos hecho visitas. He conocido cómo ellos trabajan, qué se siente cuando estoy con ellos haciendo algo. Y eso es parte de la vida. Yo motivo a los hermanos que sean parte. También quiero decirle esto, nuestra iglesia con todos sus defectos que tiene, muchos defectos, pero está llamada a hacer una obra y nos hemos organizado para eso. La organización tampoco es perfecta, pero no es excusa nuestra imperfección para que alguien nos sirva. Por consiguiente, en el nombre del Señor, y estoy haciendo este llamado, hermanos, como el llamado del mensaje. Yo le invito a ustedes en el nombre del Señor que ahora cuando terminemos usted baje en oración, encuentre un lugar de esas mesas que están ahí donde usted puede servir al Señor. Ore,
Únase, sea parte. Déjeme decirle, la idea del concepto de iglesia no es un concepto humano, es un concepto divino. Está formado por humanos, por eso es imperfecto. Pero el principio, el concepto, la idea no fue de ningún hombre. Quien quiso edificar una iglesia fue Dios. Quien puso el fundamento de la iglesia, que es Cristo, es Dios. Ese es el plan. Por consiguiente, cuando cualquiera de nosotros piensa que la puede hacer por sí mismo, le está diciendo a Dios, tú te equivocaste, eso de la iglesia conmigo no va porque yo no necesito la iglesia. Y eso es un error. Dios no se equivoca. Así que en el nombre del Señor, yo le animo que usted se decida ser luz, obedeciendo y sirviendo al Señor. Y para eso estamos nosotros aquí, los líderes, los ministerios, para que todos estemos unidos en este propósito. Amén. Así que les invito, que si usted no hizo plan para almorzar, bueno, no almuerce, pero hay almuerzo. Baje, quédese, ore en una de estas mesas, mire, medite, tome una decisión, únase, aunque después lo reflexione, únase a varios y después decida por cuál de ellos. No se haga algo, pero que el Señor lo motive hoy, porque estamos en guerra entre la oscuridad y la luz. Y déjenme decirle, hermano, recuerde esto, lo he dicho muchas veces. Quien tiene la luz es la iglesia de Cristo. Ningún gobierno, ninguna compañía, por millonaria que sea. La iglesia de Cristo tiene la luz porque tiene a Cristo. Y nos toca a nosotros ser parte de eso. Padre Santo, Señor, en esta hora yo te suplico que tú nos ayudes a entender que en esta guerra espiritual nosotros somos parte, somos tu ejército, somos tus hijos, somos tu iglesia. Ayúdanos a empezar por nosotros mismos, reconocer qué de nuestra vida, qué de nuestro comportamiento, qué de nuestras costumbres, de nuestros pensamientos, no son luz. Para que tú nos ayudes, Señor, nos ayudes en tener ese poder que es tuyo, para permitir que en obediencia tu luz brille en nosotros para este mundo que se pierde. En Cristo Jesús. Amén.